Bienvenidos a una nueva edición de Terapia Liberal. Les prometí que en esta trifecta, porque realmente está pasando de todo, ¿no? A nivel mundial, y vamos a hablar de los aranceles, ya lo hicimos, de la política interna de los Estados Unidos, y ahora un poco de contexto para afuera, global. Fíjate, arrancamos con esto. El New York Times vuelven a publicar una historia, que revela lo que ya todos sabíamos. Una y otra vez hacen esto. Revelar lo que ya era secreto a voces, que era evidente que todos lo sabíamos. Bueno, ahora ya está normalizado, ahora que ya no importa, te lo tiramos. Puntos claves de la historia secreta del New York Times que detalla la impactante participación de Estados Unidos en la guerra de Ucrania. Dice, es demasiado tarde y los medios alternativos e independientes ya habían hecho mucho trabajo para exponer la realidad, pero el New York Times ha publicado un extenso informe sobre el rol de los Estados Unidos en la guerra de Ucrania. Ahora, lo que sí me ha llamado la atención, acá están los párrafos destacados, ¿no? Las mayores hazañas en el campo de batalla fueron en realidad producto de la CIA y el Pentágono. Los estadounidenses supervisaban la cadena de muerte. La contraofensiva fallida de 2023 en realidad se fraguó en un cuartel general estadounidense. Biden prohibía las operaciones clandestinas en público mientras en secreto cruzaba las líneas rojas con colaboración de la CIA. La colaboración, ¿no?, de la CIA bastante solapada en el asesinato estratégico de jefes del ejército ruso. Y un montón de cosas más. Por ejemplo, acá fíjate, ¿no? El ataque sobre el puente del estrecho de Kerch. Dice, la Casa Blanca autorizó al ejército y a la CIA a trabajar en secreto con los ucranianos y los británicos en un plan de ataque para derribar el puente. Lo que sí es bastante llamativo y como no puede ser, como es habitual, digamos, ¿no? El rol de Gran Bretaña está completamente minimizado en la contienda. Una y otra vez en este artículo señalan la colaboración en la estrategia, la colaboración en el terreno, la colaboración en todo, la logística, la inteligencia y demás de los británicos, lo que nuevamente nos lleva a la cuestión que hemos tratado en varios videos, el rol del poder en la sombra. Acá Yahoo News, trayendo de Associated Press, Putin pide destituir a Zelensky y acabar con las tropas ucranianas. Ahora, la novedad de todo esto es que Putin pide una administración interina dirigida por las Naciones Unidas, en total conexión con esto que vengo señalando del multilateralismo y el rol de estas instituciones supraestatales en el orden que se viene en el futuro. Acá lo tenés a Vladimir Putin doblado al español. Y surge la pregunta, ¿cómo negociar con ellos? De hecho, en tales casos, la práctica internacional sigue el camino conocido en el marco de las actividades de mantenimiento de la paz de la Organización de las Naciones Unidas. Varias veces ya se ha recurrido a lo que se llama administración externa, administración temporal. Así fue en Timor Oriental, creo que en 1999, así fue en algunas partes de la antigua Yugoslavia, así fue. En Nueva Guinea, en general, existe tal práctica y en principio, por supuesto, se podría bajo los auspicios de la ONU, con los Estados Unidos, incluso con los países europeos, por supuesto, con nuestros socios y amigos, discutir las posibilidades de introducir una administración temporal en Ucrania. ¿Y todo para qué? Para celebrar elecciones democráticas, para llevar al poder a una persona capaz y confiable, un gobierno, y luego ya con ellos empezar a volver a la razón, empezar negociaciones sobre un tratado de paz, firmar documentos legítimos que serán reconocidos en todo el mundo y serán compromisos fiables. Pero este es solo uno de los escenarios. No digo que no existan otros. Bueno, ahí lo tenés a Vladimir Putin con esa novedad, trayendo también a los europeos y a China a la mesa de negociaciones. Ahora, desde todo el contexto, por supuesto, de que rechaza, ¿no?, la legitimidad de Volodymyr Zelensky para negociar en nombre de Ucrania, sumándose a ese llamado a elecciones, ¿no?, en Ucrania. Desde las Naciones Unidas han contestado: Zelensky es un líder legítimo, por lo cual no se puede excluir de este proceso. O sea, esas declaraciones de Putin y demás lo lleva a Trump a decir esto en una entrevista que ha dado a NBC, a Meet the Press. Trump dice que está muy enojado
y enojado en particular con Vladimir Putin en una entrevista con NBC. Si Rusia y yo no podemos llegar a un acuerdo para detener el derramamiento de sangre en Ucrania, y si creo que fue culpa de Rusia, que podría no serlo, siempre atajándose, recordemos que a Rusia no le aplicó aranceles adicionales y demás, pero si creo que fue culpa de Rusia, voy a poner aranceles secundarios al petróleo, a todo el petróleo que sale de Rusia. Eso sería que si compras petróleo de Rusia, no puedes hacer negocios con los Estados Unidos, decía Donald Trump. Pero también se empezó a tejer otra narrativa respecto al propio Zelensky y ese acuerdo que se había filtrado al Financial Times, realmente con unas condiciones, pobre pueblo ucraniano, ¿no? Porque unas condiciones tremendas a favor de los Estados Unidos. Escuchá lo que decía Zelensky, también doblado al español. Me parece que los ucranianos en principio me conocen muy bien. Sí hay algunas cosas riesgosas para nosotros. Entonces, sin duda comunicaré todo esto sin ningún secreto a nuestra sociedad. En principio, considero que las cosas básicas, principales de compromiso fueron delineadas en el acuerdo marco a lo que nosotros estábamos dispuestos a ir. Y por eso nos basaremos en cosas claras de las que hablamos, donde vemos la posibilidad de construir relaciones de asociación correcta. Si se trata de deudas, lo que dije no sé cómo todo, honestamente no lo sé, pero si surge allí esa cuestión, sí, no vamos a aceptar las deudas, como dije, eso para mí, allí, cosas claras absolutamente no las veo. Al menos estamos hablando del pasado. Sí, de nuevo repito, si se tiene en cuenta algunas perspectivas, nuevo apoyo, nuevos paquetes de apoyo. Y entonces, los Estados Unidos probablemente pueden establecer ciertas condiciones, entendiendo que este equipo no hará nada gratis para nosotros. Entendiendo que este equipo no hará nada gratis para nosotros. Básicamente, toda la ayuda que ha recolectado Zelensky con los casos de corrupción y demás, que los números no cierran por ningún lado. Bueno, toda la ayuda que ha recolectado Zelensky, que ha ido en una suerte de reciclaje nuevamente del complejo militar industrial estadounidense, bueno, ahora se la quieren cobrar como una deuda, o sea, no te la estábamos regalando, te la estábamos prestando, ahora empezá a entregar los minerales ucranianos y demás. Recordemos que la reconstrucción de Ucrania será hecha por BlackRock y otro consorcio de bancos globales. Bueno, Zelensky cayendo en la cuenta de que ha sido el idiota útil en todo esto y que ha sacrificado al pueblo ucraniano para nada realmente. Trump cree que Zelensky quiere dejar el pacto de tierras raras. Si lo hace, tendrá problemas. Veo que está intentando retirarse del acuerdo sobre tierras raras y tendrá serios problemas. Hicimos un acuerdo sobre tierras raras y ahora dice quiero renegociarlo. ¿Quiere ser miembro de la OTAN? Pues bien, nunca iba a hacerlo. Lo entiende, así que ahora busca renegociar el acuerdo. Tendrá serios problemas, decía Donald Trump, condicionando la ayuda militar a este arreglo. Lo cierto es que por otro lado parece que Zelensky también le prometió las tierras raras a todo el mundo, ¿no? Y fíjate esto porque vamos adentrando en lo especial de este video. Kirill Dmitriev. ¿Quién es Kirill Dmitriev? El director del Fondo Ruso de Inversión Directa, el Fondo Soberano Ruso. Anunció el pasado 31 de marzo que Moscú y Washington han iniciado conversaciones sobre minerales de tierras raras y varios proyectos en Rusia. Decía, los minerales de tierras raras son un importante área de cooperación y ciertamente hemos iniciado conversaciones sobre varios minerales y proyectos de tierras raras en Rusia. Mira, acá te traigo algunas declaraciones traídas por la BBC de Londres. Escuchá doblado al español a Dmitriev. Pregunta final. ¿Te sorprende la rapidez con la que Estados Unidos ha hecho una especie de giro en U en su posición sobre Rusia y Ucrania y Europa? Parece como si cuando muchos altos funcionarios de EEU hablan, repiten los puntos de vista del Kremlin. Es una situación muy diferente a la de hace unos meses. Bueno, diría nuevamente que a través del diálogo podemos encontrar una solución. Y creo que lo que se percibe como puntos de vista del Kremlin es en realidad a veces, en primer lugar, es bueno entender la posición del Kremlin y es bueno entender la posición de la otra parte para ver dónde podría haber compromisos que podrían ser discutidos. Y en segundo lugar, creo que solo a través de discusiones de compromiso se puede lograr un progreso real. ¿Sabes? Creemos que los esfuerzos de la administración Biden para realmente intentar, sin éxito, forzar a Rusia a una derrota estratégica que fracasó. En
realidad estaban aumentando dramáticamente el riesgo de una tercera guerra mundial. Y eso es muy claro. Cuando no hablas con una potencia nuclear e intentas lograr una derrota estratégica de una potencia nuclear, claramente crea riesgos. Creo que la administración Trump, tratando de entender y tratando de dar pasos, ya llevó a la desescalada, como detener los ataques a la infraestructura energética. ¿Detuvo la administración Biden los ataques a la infraestructura energética? No, el enfoque fracasó. Así que creo que lo que está haciendo la administración Trump es encontrar soluciones a través del diálogo y definitivamente avanzar en la dirección correcta. Y creo que tienen una oportunidad de resolver este conflicto mucho antes y mucho mejor de lo que la administración Biden jamás ha tenido. Ahora, el tema, vos fíjate una cosa, como habíamos mostrado a principios de este año, porque en enero había salido en el medio de las vacaciones muy desapercibido, el informe también de la revista Times, donde publicaba, oficiales de la administración Biden diciendo: nunca tuvimos como objetivo que Ucrania ganara. Nuestro objetivo era que ocurriera un conflicto. Nuestro objetivo era mantener a Rusia en el conflicto y nuestro objetivo también era tener a Europa implicada. Ahora, ¿quién es Kirill Dmitriev? Un ex banquero de Goldman Sachs. Fíjate, nacido en Ucrania, es el director del Fondo Soberano de Riqueza de Rusia. Asegura que las empresas estadounidenses han perdido $300 mil millones tras su salida de Rusia. La agencia rusa Interfax citó a Dmitriev como un ex banquero de Goldman Sachs, educado en los Estados Unidos, un tipo nacido en Ucrania, trabajando para los rusos, educado en Estados Unidos, ex banquero de Goldman Sachs, hoy director del Fondo Soberano ruso, ¿no? Para que no queden dudas. Que jugó un papel en los primeros contactos entre Moscú y Washington durante el primer mandato de Trump y tiene una relación muy cercana con Vladimir Putin, conociendo al detalle todo sobre las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Es partidario también de alcanzar acuerdos con Washington sobre el Ártico. Es el director del Fondo Ruso de Inversión Directa desde 2011. Dmitriev estudió en Stanford, en la Escuela de Negocios de Harvard, trabajó en Goldman Sachs y en la consultora McKinsey Company. También dirigió varios fondos de inversión privados y participó en transacciones destacadas en Rusia con empresas como General Electric, Societe Generale y Fidelity Investment. Les digo, debe ser un mundo ultra pequeño, ¿no? Pero la puerta giratoria es increíble. Se repiten los nombres en todo lugar, ¿no? Siempre son los mismos actores. Es absolutamente alucinante. Como dije hace poco en un video, después de hacer tanto tiempo este trabajo, trayéndoles a ustedes estas investigaciones y demás, la verdad que uno empieza a detectar estas cosas que, tengo que decir, uno no está consciente en el día a día, porque quedan sepultados detrás de un montón de cuestiones anecdóticas, la verdad, que pasan por importantes. Pero acá lo tenés. Son los mismos nombres siempre. Donde está el valor están los mismos oligarcas. Y fíjate, ha tenido reuniones por lo que ha sido objeto de polémica con Eric Prince, el CEO, el dueño de Blackwater, los mercenarios, y también, entre otras cosas, ha colaborado en la liberación del profesor estadounidense Mark Fogel, en coordinación con Steve Witkoff, el enviado para Medio Oriente de la Casa Blanca, y el príncipe de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman. Así que lo tenés, un ex banquero de Goldman Sachs, Dmitriev. Y acá lo tenés hablando sobre Elon Musk. Creo que sin duda habrá discusiones con Musk. Las discusiones con Musk serán pronto. Y creemos que Musk es un líder único, enfocado en que la humanidad avance junta. Aquí está su enfoque en que el traidor debemos avanzar. Sin duda lo vemos, lo valoramos y Leon Greenwinoff es uno de los más grandes líderes. Es uno de los más grandes líderes del mundo, ¿no? Acá tenés el post original. Los doblajes, la verdad que ayudan un montón. Ya lo he contado para la gente que me lo ha pedido mucho, que no ven el video, sino que lo escuchan al estilo podcast, digamos. Pero bueno, todavía no son perfectos. Así que bueno, ahí está. Entonces, decíamos, negocios, conexiones en el Ártico, Rusia, Dmitriev, Goldman Sachs,
BlackRock, etcétera, etcétera, todos se juntan en los mismos intereses, las tierras raras, ¿no? Putin propone darle a Estados Unidos una participación en los minerales, tierras raras y vastos depósitos de gas natural en la región. El atractivo del norte, lo que el Ártico ruso le puede ofrecer a Donald Trump, escribe el Washington Post. Witkoff, a quien nombrábamos recién, sugirió en una entrevista con Tucker Carlson que Estados Unidos y Rusia están pensando en cómo integrar sus políticas energéticas en el Ártico, compartir rutas marítimas y tal vez enviar gas natural licuado a Europa juntos. El Ártico es demasiado importante para una política al estilo de la Guerra Fría. Estados Unidos debe encontrar un terreno común para garantizar la estabilidad, el desarrollo de recursos y la protección del medio ambiente, dice el ex, ahora sabemos, banquero de Goldman Sachs, Kirill Dmitriev. ¿Se acuerdan hace varios videos cuando les mostré un mapa del Ártico y dije, mirá si el azul y el rojo, Estados Unidos y Rusia, mirá si le hacen una doble Nelson, como se decía en lucha libre, a la Unión Europea y demás? Agárrate. Bueno, ahí lo tenés confirmado, ya hay políticas, trabajando en políticas conjuntas, ofrecimiento de propuestas comerciales conjuntas. Bueno, acá tenés otro mapa, ¿no? Canadá, Estados Unidos, Rusia. Y para reforzar la idea, mirá lo que dicen también desde Rusia. Un posible acuerdo podría ser que Estados Unidos actúe como intermediario de las ventas de gas ruso a Europa, que después de la invasión a Ucrania se desvinculó en gran medida del gas ruso a favor del gas estadounidense. En este escenario, Inocepteps dijo, Trump podría presionar a Europa para que reinicie las importaciones de gas ruso por gasoducto, justo que han estado hablando de reactivar el Nord Stream. Mientras que Moscú, en cambio, compensará a Estados Unidos con una parte del gas licuado del Ártico, que luego podría enviar a otros países con un mayor margen de beneficio, con informes de reiniciar el Nord Stream a Europa. Y señalan un punto para tener en cuenta, también existe una teoría en la administración estadounidense de que comprometerse con Rusia, como en el Ártico, podría ayudarlo a desvincularse de China, un objetivo propuesto recientemente por el secretario de Estado Marco Rubio, lo que lleva un poco a las ideas de Zbigniew Brzezinski respecto a la geopolítica, de que hay dos grandes potencias, Estados Unidos y China, y hay un tercero equidistante, Rusia, que es el que va equilibrando y moviendo la balanza para un lado y para el otro. Insisto, en el medio, los que se devoran al resto del mundo, ¿no? Europa, Latinoamérica y demás. Entonces, fíjate, hablamos de Witkoff, el enviado para Medio Oriente. Trump amenaza con una guerra con Irán si no hay acuerdo nuclear. Habrá bombardeos como nunca han visto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien rechazó unilateralmente el acuerdo nuclear iraní de Obama durante su primer mandato para complacer al megadonante Sheldon Adelson, ya fallecido, amenazó el domingo con bombardear Irán si no negocian un nuevo acuerdo nuclear similar al propio que él había desechado. Fíjate, te lo traigo a Sheldon Adelson para que tengas una idea, ¿no? De un poco de lo que pensaban, ¿no? Entonces, ¿apoyarías negociaciones con Irán actualmente siempre y cuando primero detuvieran todo enriquecimiento de uranio? No. ¿Qué quieres decir con apoyar, negociar? Parece que... Sobre qué vamos a negociar, lo que diría es... Escucha, ¿ves ese desierto allá afuera? Quiero mostrarte algo. Entonces tomas tu celular, incluso a tarifas de viaje. Tomas tu teléfono celular y, ¿cómo les llaman? Cargo por roaming. Tomas tu teléfono celular y llamas a algún lugar en Nebraska y dices, está bien, lánzalo. Así que hay un arma atómica que pasa sobre un misil balístico en medio del desierto que no lastima a nadie, tal vez un par de serpientes de cascabel y escorpiones o lo que sea, y luego dices, mira, el siguiente está en medio de la habitación. Entonces, es en serio, ¿quieres ser aniquilado? Adelante y toma una posición dura y continúa con el desarrollo nuclear. ¿Quieres ser pacífico? ¿Quieres ser pacífico? Solo reviértelo todo. Y te garantizaremos que puedes tener una planta de energía nuclear para propósitos de electricidad. Entonces, eso es. Así que una demostración tremenda de la fuerza estadounidense para que captaran el mensaje. Lo único que no entienden. ¿No? Esas negociaciones actuales como una demostración de debilidad. Absolutamente. ¿No? Ahí lo tenés a Adelson diciendo, tirar una bomba al estilo Nagasaki, ¿no? Para disuadir y demás. Las negociaciones es un signo de debilidad, decía Adelson. Esta semana lo tuvimos a Bibi Netanyahu declarando respecto a lo que se viene en Medio Oriente.
Durante 30 años he sido muy consistente y estoy diciendo algo muy simple. Este conflicto no se trata de la falta de un Estado palestino, sino de la existencia de un Estado, el Estado judío. Cada área que evacuamos recibimos un terrible terrorismo en contra de eso. Ocurrió en el sur del Líbano, en Gaza, y también hoy en Samaria, lo cual hicimos. Y por lo tanto aclaro que en otros arreglos, cualquier otro arreglo, en el futuro el Estado de Israel tiene que controlar toda el área desde el río hasta el mar. Esto es lo que sucede cuando tienes soberanía. Esta verdad se la digo a nuestros amigos estadounidenses y también detuve el intento de imponernos una realidad que nos pondría en peligro. Un primer ministro en Israel tiene que poder decir no, incluso a los mejores amigos. Decir no cuando es necesario y decir sí cuando se puede. Desde el río hasta el mar, dice Bibi Netanyahu, ¿no? Irán ha rechazado entonces las negociaciones directas con Estados Unidos. Lenguaje diplomático significa que, bueno, hacemos negociaciones indirectas a través de un tercero para que no exponer, supongo, al liderazgo iraní frente a su pueblo, ¿no? Y ahora me ha llamado mucho la atención este detalle y tiene relación con las últimas notas de este video, ¿no? Irán entonces informa que atacará la base británica de Chagos si Trump ataca. Irán ha advertido entonces que atacará a las fuerzas británicas en las islas de Chagos si Donald Trump ataca a esta nación de Medio Oriente, después de que Trump amenazara con tomar medidas militares contra el régimen. Si no llegaba a un acuerdo con Estados Unidos sobre su programa nuclear, un alto funcionario militar iraní le dijo al Telegraph que Teherán atacaría la base naval conjunta de Estados Unidos y el Reino Unido en Diego García en respuesta a cualquier ataque estadounidense. No habrá distinción en el ataque a las fuerzas británicas o estadounidenses si Irán es atacado desde cualquier base en la región o dentro del alcance de los misiles iraníes. Cuando llegue el momento, no importará si eres un soldado estadounidense, británico o turco. Serás blanco si tu base es utilizada por estadounidenses. ¿No? Clarísimo el tema. Acá en Twitter publica un usuario: Irán advierte, si es atacado por Estados Unidos, atacará la base de Diego García. Fíjate, acá está el mapa, 4.000 kilómetros es la distancia entre la base de Diego García y el territorio iraní. Una base que claramente se puede utilizar para un ataque aéreo, ¿no? Quizás como lo que pedía Sheldon Adelson. Recordemos que Adelson falleció, su viuda maneja su fortuna y ha sido la segunda mayor donante a la campaña de Donald Trump, tras los pasos de Elon Musk. Donald Trump entonces, fíjate, todo esto pasó esta semana, firma el acuerdo de las Islas Chagos entre el Reino Unido y Mauricio, donde el Reino Unido le cede la soberanía de las islas, salvo por la base militar conjunta, a Mauricio. Una isla que tiene mucha relación, pero no me quiero ir mucho con el tema, con el vuelo ese que desapareció, ¿no? El vuelo de Malasia. Pero bueno, War Intel en Twitter publica: aviones de carga estadounidense están llegando sin parar a Oriente Medio, lo que indica una inminente escalada, mostrando también el traqueo, ¿no? El tracking de los aviones militares que están llegando a la zona. Ahora, lo interesante, mira acá The Guardian, un artículo de hace más de 6 años, del año 2018. 2018. Lo interesante en todo esto, vean cómo donde hay una movida de los Estados Unidos, hay alguna relación con los intereses del Reino Unido. Y si hablamos de Israel, es imposible no mencionar la influencia que tienen los propios, no tanto el Reino Unido, sino en sí, la Casa Rothschild, ¿no? La City de Londres, inclusive en el manejo, en la gestión de la zona más importante de recursos del mundo, ¿no? Tener una cuña en el medio para desestabilizar continuamente la región. Entonces, este artículo que encontré en la red: las políticas de Trump deberían empujar a Gran Bretaña a reducir sus lazos con los Estados Unidos, dicen sus pares. La Cámara de los Lores, en un informe, ¿no?, que ha realizado, decía que las acciones de Estados Unidos en temas como el clima y como Irán son contrarias a los intereses del Reino Unido. Gran Bretaña debe rebajar su dependencia fundamental de Estados Unidos y reconocer que la administración Trump, la primera, está tratando de socavar los esfuerzos británicos para abordar los desafíos más críticos que enfrenta el mundo. El Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de los Lores dijo que las acciones de la administración Trump en temas como el Acuerdo de París, el acuerdo nuclear con Irán, algo que veíamos recién con Adelson, lo que opinaba, y los aranceles al acero habían sido contrarias a los intereses del Reino Unido. El comité dice que el Reino Unido necesita
necesita desarrollar alianzas, quédense con esto, en otras partes del mundo, incluso dentro de Europa, para mantener las instituciones multilaterales reformadas. Si no lo hace, correrá el riesgo de que una forma de anarquía global se apodere del mundo en campos como el comercio, lo que a su vez conducirá a cosas peores, como fue la horrible historia de la década del 30. Inclusive en un intercambio entre Lord Haney y Jeremy Hunt, dijeron Trump estaba buscando reformar en lugar de interrumpir y destruir a las Naciones Unidas. Lo que me lleva, pensemos, a ver, esto es del 2018, con el diario del lunes, estamos en esa época, con la guerra arancelaria, el proteccionismo, la globalización ha muerto, viva el mundo dividido por bloques, e inclusive pidiendo a los gritos una reforma de las instituciones nacidas de los acuerdos de Bretton Woods. Lo curioso que acá lo que dicen no es del interés del Reino Unido. El Reino Unido aboga por el multilateralismo y ahora vamos a ver, buscar soluciones, nuevos socios comerciales, nuevas relaciones especiales. Ciertamente, por el otro lado, es ese doble juego de cara a la opinión pública por un lado y de cara a la realidad por el otro, a los intereses ocultos. Porque como vimos en un montón de documentos y a lo largo de todos estos años, justamente el interés de esta gente, efectivamente es lo que dicen, pero para llegar a ese resultado tenés que pasar por esta crisis. No podías crear el sistema nuevo sin matar el sistema viejo. No podías reestructurar el sistema económico internacional sin matar al viejo. Y para eso se requería esta política proteccionista. La administración estadounidense ha tomado una serie de decisiones unilaterales de política exterior de alto perfil que son contrarias a los intereses del Reino Unido. La retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París, el acuerdo con Irán y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, así como, escuchá, la imposición de aranceles comerciales a aliados, socavan los esfuerzos para hacer frente a los acuciantes desafíos mundiales de importancia crítica para el Reino Unido. El Reino Unido ha tenido dificultades para influir en la administración, lo que es, en parte, un reflejo de un cambio más amplio en Estados Unidos hacia una postura más introspectiva de Estados Unidos primero, con menos enfoque en la alianza transatlántica o el multilateralismo. En el futuro, el gobierno tendrá que confiar menos en alcanzar un enfoque común entre Estados Unidos y el Reino Unido para los principales problemas del día, de lo que ha sido a menudo el caso en el pasado. Lo perjudicial que será esto para lo que hasta ahora ha sido la relación internacional más importante del Reino Unido dependerá si el enfoque actual es una tendencia duradera. Si el presidente Trump gana un segundo mandato o una administración similar lo sucede, el daño a las relaciones entre el Reino Unido y Estados Unidos será más duradero. En el contexto de una relación transatlántica tensa, una China más asertiva, una Rusia disruptiva y amplios cambios en el equilibrio de poder global, sigue siendo firmemente en el interés nacional del Reino Unido mantener la asociación más fuerte posible en política exterior y de seguridad con sus socios europeos de ideas afines, tanto bilateralmente como a nivel de la Unión Europea después del Brexit. El comité dice que el Reino Unido debe hacer de la defensa de un orden mundial liberal y de las instituciones internacionales el centro de su política exterior y que, dada la hostilidad de la administración Trump hacia el multilateralismo, tendrá que trabajar con naciones de ideas afines para avanzar en algunos asuntos globales, sin la participación o el apoyo de Estados Unidos, o sin una naturaleza cambiante del compromiso. Lo interesante de todo esto, para reforzar lo que les estoy diciendo, acá hay un artículo de Chatham House, el think tank creado por la sociedad secreta de Cecil Rhodes, luego continuado por Alfred Milner, justamente para desarrollar esta idea de la Commonwealth, el imperio en la sombra. Y fíjate, dice, publicado en enero del 2021, Gran Bretaña Global, un broker global. Acá está un documento bastante extenso, realmente no lo voy a traer todo, donde básicamente se puede resumir con los 6 objetivos internacionales para el Reino Unido que ofrecen los mejores puntos de conexión entre sus intereses, recursos y credibilidad. Dice: proteger la democracia liberal, la promoción de la paz y la seguridad internacional, la lucha contra el cambio climático, permitir una mayor resiliencia sanitaria mundial, abogar por la transparencia fiscal mundial, justamente Londres, que es la cuna de la banca offshore, el crecimiento económico equitativo y la defensa del ciberespacio.
Por eso hacen una serie de recomendaciones. Fíjate, Gran Bretaña ha abandonado la Unión Europea y ahora el puerto seguro del mercado único y la Unión Aduanera de la Unión Europea en el momento de mayor riesgo global, con la crisis de 2020. La crisis esta ha estancado la globalización y ha intensificado la competencia geopolítica. Un gran catalizador para todas las transformaciones que estamos viendo hoy con mucha claridad con el diario del lunes. Para sus partidarios, la parte de la lógica del Brexit era que una Gran Bretaña global más soberana podría perseguir sus intereses comerciales con más éxito y mejorar su voz a nivel internacional. Hoy, sin embargo, el Reino Unido debe lidiar con un mayor proteccionismo, 2021, un Estados Unidos más introspectivo, la ausencia de una época dorada en las relaciones con China, qué curiosa elección de palabras teniendo en cuenta lo que dice Trump, y el estancamiento de la mayoría de las instituciones internacionales. La administración Biden buscará sanar las relaciones de Estados Unidos con sus aliados en Europa y Asia, pero el Reino Unido del Brexit tendrá que luchar para sentarse a la mesa en muchos de los temas transatlánticos más importantes, con la Unión Europea ahora como la principal contraparte de Estados Unidos en áreas como las relaciones con China y la fiscalidad regional. Sin embargo, el Reino Unido se embarca en su viaje en solitario con importantes activos. Seguirá siendo la sexta o séptima economía más grande del mundo, es el corazón, ¿no?, de las finanzas globales y entre las mejor dotadas de recursos detrás de Estados Unidos, China e India en términos de capacidades combinadas de defensa, inteligencia, diplomáticas y de desarrollo. Incluso fuera de la Unión Europea, su gobierno estará mejor interconectado institucionalmente que el de casi cualquier otro país. Y el poder blando inherente a su idioma, universidades, medios de comunicación y sociedad civil puede aumentar la influencia de las ideas británicas. Pero los activos no equivalen automáticamente a la influencia. Es necesario que haya una visión del papel internacional de Gran Bretaña y la voluntad política, los recursos y el apoyo popular para poner en práctica esta visión. En lugar de tratar de reencarnarse como una gran potencia en miniatura, el Reino Unido necesita reunir sus recursos para ser el intermediario de soluciones a los desafíos globales. Ahora, le pido que lo analicen en serio con el diario del lunes, todo esto que estamos leyendo. Cómo ha participado, inclusive el Reino Unido, lo hemos visto, saboteando las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, empujando y llevando adelante en la sombra, utilizando el músculo de los Estados Unidos para sus propios intereses, tanto en Medio Oriente como en África y contra el propio continente de la Unión Europea. Lo interesante, de enero del 21, el documento de Chatham House, la corona publica, ¿no?, el gobierno, el 20 de abril, o sea, tardaron 3 meses en salir a adoptar las estrategias de Chatham House. Revisión integrada al Reino Unido, Global Britain en una era competitiva. Directamente, fíjate, nada tardaron en adoptar la estrategia de Chatham House para constituirse en un broker global, evidentemente para los intereses de la City de Londres y todo el mecanismo, la red de poder que ha construido de banca offshore. Acá están todos los documentos referentes a Gran Bretaña global, inclusive agregando los que se habían tratado durante un gobierno conservador desde el 16 al año 19, donde aún no estaba definido como luego se definió con este eslogan Gran Bretaña global y demás, pero cómo se fueron acercando. Fíjate, cómo responde la política exterior del Reino Unido a un entorno global desafiante del año 2018, la visión de Global Britain y el papel del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Commonwealth en el apoyo de esta visión 2018, discurso del primer ministro, el discurso de la reina, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esta es una agenda, la de reformular, digamos, o podríamos decir, manipular el mundo de acuerdo a los propios intereses financieros de la City de Londres. Una City de Londres de la que próximamente haré un video en particular para hablar al respecto. Ahora, entre todos estos movimientos, la isla de Chagos, Irán, Israel, del río al mar, lo que pasa en Europa, Rusia, Ucrania, el Ártico, bueno, China también mueve sus fichas. Fíjate, preparándose.
China inicia ejercicios de bloqueo naval en Taiwán que lo hacen todo el tiempo realmente. El ejército chino dijo que había enviado su ejército, marina, fuerzas aéreas y de cohetes para rodear a Taiwán para realizar ejercicios que tenían el objetivo de practicar un bloqueo sobre la isla autónoma. China también advierte que la independencia de Taiwán significa la guerra mientras lanza ejercicios militares alrededor de la isla. Ciertamente, ya llegando al final de este video, vemos un mundo en conflicto. Lo que me llama la atención y me parece que nos obliga a revisar el marco histórico, entre otras cosas, es que se vuelve a repetir una y otra vez la misma cuestión. Tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial y varios conflictos a lo largo de la historia fueron modelados, llevados adelante, planificados, utilizando a los estados como piezas realmente administrativas, como peones, como el músculo para sus propios intereses, por las élites financieras globales, que como en la Primera y en la Segunda estaban afianzadas con asiento en la City de Londres y cada vez más peso en Nueva York, en Wall Street, hoy veo repetido nuevamente el mismo esquema. Un esquema que, al igual que en esos dos conflictos mundiales, de cara al público te presentan una narrativa, puertas cerradas, evidentemente hay otra. Lo que nos muestra es el rastro del dinero, es lo que aclara muchísimo la cuestión. Así que dicho todo esto, aquellos que desean colaborar con el canal encontrarán los links en la descripción. Soy Nicolás Martínez Laje, esto es Terapia Liberal y nos vemos en un próximo y nuevo video por el canal. Hasta luego.